Milei igual es una mezcla, una profunda intolerancia a la crítica y a la vez tiene un alto grado de pragmatismo. La reivindicación de personajes tipo Moreno me parece un poco conservadora como reacción, ¿no? Hoy es un momento en el cual la idea del orden prevalece por encima de la idea de la lucha. Le he pedido a Alberto Fernández que interese la fórmula que integraremos juntos. ¡Volvimos y vamos a ser mujeres mejores! Sí. A Milei le van a tener que dar el premio Nobel de Economía. No hay plata. Es un gatito mimoso del poder económico. La plata ya no alcanza para nada. Las EGP, las enteras, tienen que salir ya a la calle. No entiendo. Ya lo vas a entender. Es una de las periodistas más respetadas del país. Conduce La Primera Mañana en la radio Urbana Play. Es politóloga y autora de varios libros de investigación histórica sobre la Argentina de los años 70. Se declara fan de La Izquierda Diario y asegura que la sigue desde Cemento. Hoy, en Argentina, ya lo vas a entender, María O'Donnell. Estamos empezando un nuevo proyecto de La Izquierda Diario y el PTS. Nuevos programas que se van a emitir todos los días por este canal, La Izquierda Diario Más. Te invitamos a suscribirte y a compartirlo con tus amigos. La Izquierda Diario se renueva para abrir el debate y tomar partido. 10 años de periodismo desde abajo. Y estamos movilizando para pelear por todos los derechos. Una jornada de protesta que fue muy importante, masiva. A partir de octubre tenemos un nuevo canal de streaming, La Izquierda Diario Más. Nos renovamos con más entrevistas, debates políticos, ideológicos, culturales, investigaciones y una cobertura federal. Y lanzamos ChatPTS, una herramienta de inteligencia artificial para que puedas conocer las ideas socialistas y de la izquierda. Una novedad revolucionaria que no tiene ningún otro medio del país. Hacemos un periodismo libre de humo, que muestra lo que los grandes medios ocultan, para apoyar las luchas de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud en todo el país, en el mundo y construir una salida socialista. Desde octubre, todo lo que al poder económico y a sus gatitos mimosos no les va a gustar en La Izquierda Diario Más. Un medio libre de humo. Bueno, María, vos conversaste, como en cierta medida todos los que hacemos periodismo durante este tiempo, con mucha gente, para hacer preguntas de todo tipo por la coyuntura, pero básicamente que pueden resumirse en dos, ¿no? Tomando un poco de distancia en lo que pasó este tiempo desde que asumió Milei. ¿Cómo es que llegó? ¿Por qué? ¿Qué tipo de artefacto político es? Y una vez que lo vemos andar, ¿de qué se trata, ¿no? En base a todos esos intercambios, a tu propia idea, ¿qué composición de lugar te hiciste de en qué lugar estamos parados en este momento y qué es este proyecto político? A ver, arrancando por de dónde nace, es evidente que, como le gusta decir al propio Milei, la gran mayoría de los que no estaban formando parte de ese fenómeno lo vimos como algo marginal, como algo que difícilmente iba a llegar a ser el presidente. A la vez yo siempre tengo presente cuando vienen las elecciones en la Argentina que el que es el cantado 1 o 2 años antes nunca es el que llega. Y si uno usa el predictor de las elecciones presidenciales, digo, los Larreta siempre se mancan, ¿no? O lo que fue en su momento Massa. O sea, si uno sigue más o menos cada uno de estos fenómenos en Argentina, es frecuente que el que se supone que está mejor un tiempo antes nunca termine siendo, ¿no? Y que ahí empieza una dinámica distinta. Me parece que hay algo más allá de lo que fue, digamos, las sucesivas crisis, los 10 años de estancamiento, el agotamiento y del gobierno digamos, del kirchnerismo, el final también fatal de Mauricio Macri, esa sucesión de hechos sumado, creo, a una reacción del feminismo, de cierta idea de... ¿sabes qué? Hace unos cuantos años, donde Milei todavía ni siquiera había empezado a circular en medios de comunicación, me acuerdo haber ido con mi hija adolescente a la Feria del Libro y ver una fila muy larga de chicos, varones jóvenes, y le pregunto a mi hija, le digo, ¿sabes qué es eso? Me dice, Laje, mamá. Y yo pensé, Antonio Laje, el periodista, que era mi... Qué bien que le fue. Claro, no, y era Laje, claro, el gran ideólogo de todo esto. Y me parece que
había una reacción. Por supuesto que la pandemia generó también una situación muy particular de este enojo, las redes sociales. Me parece que hay una gran combinación de factores distintos, más subterráneos de alguna manera, más marginales en el sentido de viniendo de afuera del sistema político tradicional que explican la irrupción de Milei en tan poco tiempo, ¿no? Y creo que es un bicho de poder también Milei. O sea, me parece que también hay que darle su crédito a alguien que, bueno, que demuestra que es un bicho de poder, Javier Milei, y en muy poco tiempo y con herramientas distintas, diferentes, construyó un proyecto político en muy poco tiempo. Vos participabas de ese consenso decía, bueno, esto acá no puede pasar, hay un blindaje en la política argentina, hay determinados consensos que están instalados y, bueno, al principio hubo como una competencia de quién la vio y quién no la vio, que no es muy importante, sí. Pero ¿pensabas que podía emerger en la Argentina un fenómeno de este tipo? Bueno, creo que visto en perspectiva hoy, vemos que es un fenómeno mundial. Es la misma pregunta que uno se podía hacer, ¿podía llegar Trump a gobernar Estados Unidos y a copar y a pasar a ser el mainstream del Partido Republicano? Bueno, uno podía decir no va a pasar y Trump terminó gobernando Estados Unidos y puede ser que vuelva a ganar las elecciones ahora en noviembre, con lo cual creo que uno tiene que mirarlo con la perspectiva, es más claro ahora visto en lo que está pasando en el mundo, ¿no? Me parece. No es Milei un fenómeno fuera de su tiempo, ni mucho menos, ¿no? Bueno, Bolsonaro en Brasil. Si lo pones en contexto, claro, la democracia argentina del 83-84 para esta parte parecía tener, digamos, a pesar de crisis sucesivas y muy graves, siempre terminaba como encauzándose más desde adentro del sistema. Y por obligación profesional, porque haces un programa todas las mañanas, es como que le estás tomando el pulso cotidianamente. Viéndolo caminar, ¿viste algún punto de inflexión? Tuvo un momento de mucha fortaleza y en el que se decía, bueno, no hay con qué darle, parece que todo le conviene, que todas las batallas, inclusive la que pierde las gana y las que gana las gana. Pero ¿viste algún punto de inflexión? No sé, para pensar en la marcha universitaria, para pensar en el tema jubilados, no sé, si en algún momento está diciendo, bueno, por acá le están entrando algunas, digamos, ¿no? Mira, yo creo que él advierte algo, el otro día hablaba con Federico Aurelio, que es un encuestador, que habla con cierta frecuencia con Milei, mostrándole los números, porque Milei habla mucho con encuestadores y muchos encuestadores van y conversan sobre sus números con Milei. No solamente está muy atento a lo que pasa en las redes y las reproducciones, etc. La pregunta que él más se hace es ¿hasta cuándo aguantan? O sea, hay una percepción que me parece que es evidente de que él había dicho un trimestre, ¿no? Hay que pasar un trimestre. Bueno, estamos pasando un semestre en un trimestre y ahora en todo caso dicen, bueno, a fin de año. Bueno, ¿hasta cuándo aguantan y qué? ¿Con qué perspectiva? Esta idea que todavía es la aplicación que decís en el medio de esta crisis feroz, en este ajuste terrible, la gente, hay un sector, la sociedad está muy dividida, ¿no? Tampoco es que, pero digo, hay un sector que tiende a creer que hay un sacrificio por hacer que vale la pena. Bueno, ese es su capital político en este momento. Ahora, creo que la pregunta es cuánto te dura ese capital político en la medida en que, bueno, tenés el país con la economía que tenés. Y antes de los libros en los que trabajaste, que después vamos a charlar un poco sobre los 70, Montonera, vos escribiste sobre el financiamiento de la política y específicamente sobre el aparato, en el libro que se titula así, sobre los intendentes, sobre todo en el conurbano. ¿Qué queda de todo eso, digamos? ¿Qué queda de todo ese poder? ¿Se mantiene? ¿No se mantiene? En el primer ciclo en la primera conversación con Andrés Malamud le preguntaba, porque él es un entusiasta de la vigencia de los partidos, ¿no? Sí, o sea, claro. Pese a todo, está. Y él me dijo, bueno, está más en crisis, pero... Porque uno podría pensar, ¿cómo Milei logró penetrar ahí? ¿Cómo le ganó a esa gente que tenía tan dominado su territorio? ¿Cómo está ese otro universo hoy? Bueno, pero viste que Andrés habla de eso también, ¿no? Milei es un fenómeno del interior del país, ¿no? O sea, su primera elección es como candidato a diputado en Capital, pero sus números en Capital y Provincia de Buenos Aires, no la explicación de dónde viene Milei es del interior hacia
capital y provincia de Buenos Aires, ¿no? Ese es un fenómeno particular, distinto, ¿no? De Milei y respecto de otros fenómenos políticos. No ha sido el conurbano de la provincia de Buenos Aires, digamos, diría que fue a pesar del conurbano de la provincia de Buenos Aires, a diferencia de lo que venía pasando hasta ahora, que Milei gana la elección, ¿no? Además, de hecho, bueno, Kicillof sobrevive como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces creo que ese factor de poder es un factor de poder que todavía, digamos, bueno, es un poco donde está recluido, no sabemos, en esta relación ahora muy tensa entre Kicillof y el kirchnerismo y la reconfiguración del peronismo, ¿no? Que supongo que vendrá en algún momento también. Y de las dos figuras que dominaron la política argentina en el último tiempo, vinculado a esto, todo lo que no es Milei, digamos, ¿no? Macri, por un lado, y Cristina. ¿Cómo los ves? Bueno, yo creo que son el pasado, ¿no? Me parece que la situación de Macri con Milei es muy tensa en el sentido que es lógico. Si a Milei le va bien, se lo traga. Si a Milei le va mal, lo arrastra. Uno tiende a pensar básicamente eso, ¿no? Quedó Macri como la versión timorata de Milei en la historia, de alguna manera, ¿no? Y tienen esa relación en realidad tensa, como de mutua necesidad. De hecho, lo otro que le pasaba a Milei, cuando Milei se junta una de las últimas veces con Macri, le dice, mirá, si vos y yo sumados tenemos 55, 50 y pico de puntos, ponele, que tampoco es que imagen positiva necesariamente se traduce en intención de voto, pero no importa, asumiendo que más o menos esos números representan algo. Y él dice, 40 son míos ahora, vos tenés 10, como mucho, le dice Milei a Macri. Ahora, ¿qué le había dicho Aurelio y los encuestadores esto? Sí, pero vos esos 10 los necesitas, pues sin esos 10 pasas a estar en minoría, con lo cual puede ser, es verdad, que vos estás en una posición dominante, importante respecto de lo que puede quedar de resabios del macrismo. Más el macrismo, que es la versión republicana de Milei, es raro, digamos. O sea, ¿cuáles son las diferenciaciones donde Macri busca decir lo apoyo, pero me diferencio? Y Cristina Fernández de Kirchner creo que claramente, digamos, es el pasado, en el sentido de que tiene, claro, pero de alguna manera el peronismo creo que sigue teniendo, en la medida en que no se renueve y qué sé yo, no venga algo de la mano de los Grabois o de sectores que se vayan para ese lado, el peronismo tenía el dilema de que con Cristina no le alcance y sin ella tampoco, ¿no? Y me parece que su fracaso también en pasar el mando, ¿no? Este dilema terrible entre su hijo, Máximo Kirchner, que no termina de ser un dirigente político que convenza a nadie, más allá de ser el hijo de Cristina Fernández de Kirchner, con el que realmente logró los votos, que es Kicillof, que ahora están en una pelea abierta, ellos dos, bastante curiosa, ¿no? Entonces me parece que Cristina Kirchner, entre el error político que significó a la larga y el desgaste de Alberto Fernández, la presidencia de Alberto Fernández como fruto de su elección, y tampoco pudiendo delegar en nadie por esta cuestión, yo no sé, me parece que eso es parte del pasado, debiera serlo, ¿no? Yo veo que ella como que intenta, en los documentos, en las intervenciones públicas, intenta como una autocrítica de hecho, en un giro para mí a la derecha, que es decir, hay que prestarle atención al superávit fiscal sin discutir el contenido de cómo se llega a un superávit fiscal. ¿Vos decís? Ella lo dice abierto, lo dijo en algunos discursos, ¿no? O sea, tenemos que valorar esto, o cuando revaloriza y dice tenemos que tomar aquella verdad peronista de que cada uno debe producir por lo menos lo que consume. Bueno, con los docentes y las docentes es específico, siempre dice hay que ver cómo se regula esto porque... Pero eso ya ella, ¿te acordás? Que sí, la presidencia ella tuvo... pero es que, digo, hay algo de esa discusión que es, si vos hiciste de la idea de que donde hay una necesidad y un derecho y del Estado protector, y ese Estado protector, los mismos que supuestamente, a los que pretendiste proteger, dejaron de valorarlo porque lo diste mal, porque veían que el de al lado, en fin, toda esa situación donde evidentemente no tuviste un Estado eficiente o no fue ni siquiera percibido por quienes lo recibían a esa ayuda del Estado. Otra cosa es cuando lo pierden, ¿no? Otra cosa es el sentir, que es un poco lo que va a empezar a pasar ahora seguramente. Pero, no sé, Cristina Kirchner tiene una dificultad para construir con otro, digamos. Eso me parece que es bastante claro y entonces eso es una limitante en un contexto de un peronismo tan...
además tan jibarizado, porque digo, ahora estamos todos mirando qué le pasó al radicalismo, qué le está pasando al radicalismo con el gobierno de Milei, con la línea más conservadora de Cornejo, etc. Pero los primeros que empezaron a acompañar los votos con los votos a Milei en la Cámara de Diputados fueron los tucumanos, los peronistas tucumanos. O sea, Tucumán es el Mansur, sí. Mansur, jefe de gabinete, Cristina Fernández de Kirchner, el bastión más importante del peronismo histórico en el norte del país, la provincia más poblada del norte, y resulta que empezaste a perder por ahí, por el lado de Catamarca, digamos, ahí empezó cada gobernador a hacer su juego con sus respectivos intereses de cada provincia, y creo que los que primero empezaron a sentir deserciones propias fueron los peronistas, el bloque de Unión por la Patria, ¿no? ¿Y cuánto de eso jugó en el balance del Frente de Todos? Visto desde hoy, y visto la deriva de Alberto Fernández, se pueden decir un montón de cosas, ¿no? Pero digo, políticamente en ese momento fue como un gobierno bloqueado, ¿no? Sí, era sí. como, voy a renovar, pero gobernás vos, pero no te dejo gobernar. Sí. ¿Cuánto de esa interna jugó para el balance general? Bueno, un drama, ¿no? O sea, se bloquearon mutuamente, pero uno podría pensar también, bueno... Cristina Fernández de Kirchner tiene razón cuando ella dice yo no gobernaba, no me miren a mí, si el que tomaba las decisiones era Alberto Fernández. Alberto Fernández, más allá de la situación actual, ¿no? Pero también la idea de decir, bueno, no puedo gobernar porque me están bloqueando todo el tiempo. Y al final, es cierto que fue una presidencia muy condicionada por, al principio, la pandemia. La foto de Olivos fue un golpe, digamos, de alguien que estaba pidiendo un sacrificio, que creo que hay mucho del mileísmo que viene de ahí, ¿no? Pedir un sacrificio del tipo de sacrificios que se pedían en aquel momento y que termina con esa foto de Olivos, que es realmente, Entonces, ¿por qué perdieron las elecciones? Por la foto de Olivos, perdieron porque no recuperaban poder adquisitivo, pues estabas en el medio de la pandemia, encima empezaste a emitir en un momento complicadísimo. ¿Por qué pateaste tanto el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional si finalmente lo ibas a firmar? Ese bloqueo mutuo. Pero sobre todo para mí, una de las grandes preguntas es que si en algo Cristina Fernández de Kirchner había fallado en su mandato, sobre todo tenía que ver con toda la cuestión energética, ¿no? La perpetuación de subsidios a la clase media. Después cuando llega Kicillof al gobierno, Cristina Fernández de Kirchner intenta enderezar todo eso y ahí empieza un poco el desarrollo de Vaca Muerta, etcétera. Bueno, todo lo que fue las idas y vueltas con YPF, etcétera. ¿Y ahí qué pasa? Pone Cristina Fernández de Kirchner a la gente en energía, decís, justo en energía. O sea, justo. Sí. Basualdo, ¿no? El famoso funcionario que tenía la firma. Que se bloqueaban entre ellos, no salían las licitaciones del gasoducto. Entonces, justo ahí tenías que ceder, digamos, el manejo cuando es fundamental. Estaba claro que era fundamental. Era una de las razones por las cuales se había quedado sin dólares Cristina Fernández de Kirchner. Se había hecho innecesariamente un déficit fiscal financiando un subsidio absurdo de congelamiento eterno de tarifas de clase media, clase alta, etc. Pero bueno, sí, yo creo que se bloquearon mutuamente, pero también creo que es cierto que hay una responsabilidad mayor de quien ejercía la presidencia, en todo caso, ¿no? En términos de las opciones que tuvo y las decisiones que finalmente no tomó. Es más fácil también echarle la culpa a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? ¿Y ves alguna posibilidad de renovación del peronismo? Yo creo que de algún lado va a venir, ¿no? Me parece que uno puede pensar que... Siempre nos estamos preguntando, este es el final, ¿no? Claro. Juan Carlos Torres se lo preguntó, este es el 2001 del peronismo, se lo preguntó en 2015. Con Milei ganando inclusive en sectores populares, este es el 2001. Siempre nos estamos preguntando lo mismo, también tuvo mucha capacidad de reconversión, pero ¿cómo está hoy, no? Bueno, a ver, Juntos por el Cambio no existe más, ¿no? Y eso es fruto de Milei, ¿no? O sea, el PRO se quedó con los libertarios, los radicales... Hay muchos que quieren ir para ahí. Claro, ¿cuántos? Que también es cierto que es una tensión histórica el radicalismo. Digo, la línea tradicional, conservadora, versus una línea más de lo que representó Alfonsín, de la socialdemocracia, es una tensión histórica dentro de las líneas del radicalismo desde que nació en 1914 en adelante, digamos, ¿no? Entonces, si bien se expresa de una manera, no es tan nuevo, pero digamos, Juntos por el Cambio no existe más. Entonces ya eso es una cosa que se rompió. Entonces eso ya se reconfiguró.
El PRO, evidentemente, finalmente Mauricio Macri, después de se quedó solito Horacio Rodríguez Larreta, pero lo encolumnó y Patricia Bullrich de alguna manera los obligó a ir todos ahí y no hay mucho, las diferenciaciones son un poco, qué sé yo. Y ahora, sobre todo, además ya están funcionando como un bloque unificado. El radicalismo, bueno, está muy tensionado en sus divisiones internas en esta situación. Y Unión por la Patria es difícil encontrarle un liderazgo que no sea el de Cristina Fernández de Kirchner, que para mí claramente es pasado, pero porque se va a reconfigurar de alguna manera eso. No sé qué puede pasar con figuras como la de Grabois, que evidentemente no representa todo el peronismo, pero es un antagonista de lo que puede representar hoy Milei. Es más contemporáneo en las formas o en algunas cuestiones que otros dirigentes del peronismo tradicional. Pero no lo sé. La verdad, me parece que es un momento de mucho cambio y que lo que está haciendo Milei es reconfigurar este movimiento y dentro de este péndulo, ¿no? Ahora estamos de vuelta. Claro. Como pasados 8 pueblos, ¿no? Claro. En este nuevo péndulo. Y va a depender también de cómo le vaya a Milei. Claro, y es casi una pregunta obligada, porque lo que es crisis para unos quizás es oportunidad para otros. ¿Cómo ves a la izquierda en políticamente? No después hablaremos del diario, lo que sea, pero políticamente. Bueno, este es el gran drama de la izquierda, ¿no? La idea de cómo puede ser que el descontento, la escuché a Miriam, ¿no? Varias veces hablar de eso, a Miriam Bregman, la idea de decir, bueno, tengo jóvenes descontentos, sobre todo varones, ¿no? Hay algo ahí de la brecha de género que que no es de acá de nuevo, ¿no? Solamente pasa con estos fenómenos de la ultraderecha que son mucho más, mucho más seguidos o más atractivos para los jóvenes varones que para las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo ahí que dice Cristina Fernández de Kirchner, pero que también, que es cierto, la idea de que si el peronismo le habla a los trabajadores sindicalizados en un país en el cual el trabajo registrado hoy representa solo el 40% del mercado laboral y le estás hablando a muy poca gente, digamos, ¿no? Entonces, ese mundo de la precariedad laboral, de los trabajadores independientes, precarizados, en un país donde también es cierto que, después de tantos años de inflación tan alta, hoy ya alquilar es un drama, se come cada vez más pero ni hablar de la posibilidad de comprarte un departamento, de mudarte. No, claro. Es una situación. Ahora, entonces, esos jóvenes, ¿no? Lo que sí me parece es que hay algo de cierto interés político, ¿no? Como que volvió una cierta discusión política de la mano de este tiempo tan exacerbado, que quizás puede ser una oportunidad, pero de nuevo, ¿a quién le hablas? ¿Entendés? Yo siento, si me preguntás, nada, de la izquierda más tradicional, sí, siento que quizás tiene ese mismo problema del que apunta Cristina Fernández de Kirchner, que hoy tiene el peronismo, de hablarle a una clase obrera que hoy está cada vez más chiquita, ¿no? En la representación de lo que es el mundo laboral en su totalidad. Sí, hay un autor inglés que cuando asume el thatcherismo, escribe La larga marcha de la renovación, el thatcherismo y la crisis de la izquierda. Lo que el thatcherismo mostraba de la crisis de la izquierda, en esos años ya hablaba un poco de esto, ¿no? El universo de los precarios, los sindicatos representando un sector, aunque sigue siendo importante, creo, en la Argentina, ¿no? O sea, el poder que tiene todavía sigue siendo importante. Sí, lo que pasa es que esa combinación de temas, ¿no? Va a terminar, el poder. El otro día lo escuchaba Sturzenegger hablaba de los 3 vértices del sistema corporativo, ¿no? Uno creo que era la casta política, como la llaman ellos, el otro creo que era el peronismo en sí mismo y los sindicatos, ¿no? Y creo que mete ahí las empresas. Pero y él dice que lo que hay es factores que obstaculizan el cambio, que lo que hay que hacer es desfinanciarlos, que directamente la manera en que hay que trabajar sobre eso es quitarles el financiamiento, ahogarlos, que es la táctica que tienen con los sindicatos. De hecho, él dijo, intentamos, pero lo sacaron de la ley base, es quitar la obligatoriedad de los aportes, el aporte sindical, sí, la idea del aporte solidario, aquel que hace que aporten todos los trabajadores y no solamente los que están afiliados al sindicato.
Ahora con el tema de las obras sociales, digamos, poco a poco, yo creo que esto va a ser un proceso parecido al menemismo en los 90 en términos de que a un sector sindical ya muy debilitado le va a significar también un sector sindical que no se ha renovado, digamos, si hay una institución donde siguen los mismos o sus hijos, son los sectores sindicales. Entonces me parece que ese es un universo que si ya estaba en crisis, se va a acelerar bastante su crisis, porque es lo que Milei busca deliberadamente, ¿no? Me viene a la cabeza diciembre del 17, ¿no? Macri había ganado las elecciones, sí. Parecía, comparando los dos proyectos, ¿no? Parecía que se iba a comer a los chicos crudos, dijo reformismo permanente, reforma laboral, reforma fiscal, y tuvo un acontecimiento como diciembre de 2017 y empezó como un declive que después al año siguiente medio que le suelta la mano a los mercados, ¿no? ¿No percibís que puede tener algún giro en una Argentina tan impredecible, digamos, en el cual siempre parece que se van a quedar 10 años y después le pasan este tipo de cosas? No, y además es cierto que la situación de Milei que hereda es bastante más dramática que la de Macri, porque Macri se pasó los primeros 2 años de la fiesta del endeudamiento. Entonces, mientras tomaba deuda, bueno, con el dólar planchado, tuvo 2 años Macri donde tenía la posibilidad, que ellos mismos lo decían, ¿no? Que dado, digamos, lo que había pasado con el kirchnerismo, los bonistas, etcétera, en términos del endeudamiento externo, bueno, más el superpréstamo que le dio el Fondo Monetario, Macri tenía en ese sentido, un escenario muchísimo mejor al que le toca a Milei. A la vez a Milei le toca una sociedad mucho más traumada en el sentido de la inflación del año pasado, el 200 y pico %. Yo lo escuchaba, no todos los economistas están de acuerdo, pero el otro día decía Manuel Álvarez Agis que dado que los escenarios de hiper, tipo el alfonsinismo, son imposibles, el efecto del trauma de una inflación del 200 y pico % del año pasado es casi equivalente, ¿no? Entonces, de nuevo, yo tengo hijas de 20 y pico de años que me acuerdo cuando vino el fondo con Macri tuve que explicarle qué era el Fondo Monetario, que no habían escuchado nunca hablar, y que después ahora vino la inflación y de repente empezó la inflación y la inflación primero el 25 anual, después el 50 anual, después el 100% anual, después el 200% anual. Entonces esos efectos traumáticos, como el que tuvo la hiper, ¿no? Cuando Menem agarra, yo creo que sí, cumplió un rol muy importante como disciplinador eso, ¿no? Entonces creo que así como Milei no tiene el margen de la fiesta de la deuda que tuvo Macri en su momento para tener esos, tiene el trauma de estos años inflacionarios como efecto traumático, ¿no? Más los fracasos de los dos antagonistas. Pero si lo comparás con Menem, tampoco tiene el mundo de Menem, ¿no? O sea, llegaban capitales, el neoliberalismo como idea, como proyecto, estaba como mucho más... Sí, uno puede pensar que Menem privatizó todo, se remató la joya de la abuela, claro. Y que lo que pasa es que a Milei también, a la vez, para el país que quiere Milei, le agarra vaca muerta con viento a favor, con una posibilidad de lo que va a tener el mejor, de hecho estamos teniendo el mejor año en mucho tiempo y la posibilidad de producir vaca muerta, si efectivamente hacen la planta de licuefacción para poder mandar vía barcos y empezar a exportar el gas de vaca muerta. Todo eso te da un escenario, más todas las ventajas del régimen de incentivo a las grandes inversiones, el desarrollo de la minería, claro, ahora, ¿qué país te queda después de eso? Sí, claro. En todo caso, pero yo creo que lo que tiene, que si la privatización de las empresas fue la manera de Menem de obtener dólares, el régimen de grandes inversiones a través de minería y petróleo, con la situación además que hay hoy en el mundo, puede ser lo que le permita a Milei sostener su modelo económico, ¿no? ¿Cómo ves esos intentos de renovación, si se quiere, que piensan en términos de, Milei está expresando algo nuevo de los sentidos comunes, hagamos una especie de mileísmo de este lado, copiemos determinados tips, tomemos determinados temas y traigámoslo para acá, ¿no? A mí me parece que esta idea de esta especie de peronismo retro de la reivindicación de personajes tipo Moreno, porque miden en redes sociales y qué sé yo,
bueno, me parece un poco conservadora como reacción, ¿no? Me parece que son además estructuras o modelos extremadamente machistas, conservadores. Yo la verdad me parece que sí, que es como una vuelta atrás más que una reinvención hacia adelante eso con relación a lo que puede representar ese sector del peronismo. Es como una culpa. Yo tengo la idea de que el progresismo, ¿no? En Nancy Fraser utiliza el concepto de neoliberalismo progresista, ¿no? Dice, bueno, tomando una demanda progresista de la diversidad, el problema es que en el contexto de un ajuste muy fuerte hablaba de las terceras vías en el mundo, ¿no? Algo de eso hubo en la Argentina, pero veo mucho menos problemas en los aspectos progresistas que en el ajuste económico, ¿no? El problema estuvo en el ajuste, no en las otras medidas. Entonces, ¿vos estás hablando de Alberto Fernández? Por ejemplo, el de Alberto Fernández, que era como la versión extremo-centro argentina, ¿no? Entonces, bueno. No fue nada, digamos, en el sentido, yo creo que fue un gobierno fallido, o sea, no terminó de hacer nada, en todo sentido. Me parece que es muy difícil pensar al gobierno de Alberto Fernández como la representación de eso. Sí, pero estas renovaciones te dicen, eso fue demasiado progresista, yo tengo que ser antiprogresista, como si la falla hubiese estado en hablar del movimiento de las mujeres, hablar de la diversidad, y no en el otro aspecto más estructural para mí, que es el económico, ¿no? O sea, sí, pero además el kirchnerismo se llevaba bien con el progresismo kirchnerista, pero se llevaba muy mal con el progresismo no kirchnerista. O sea, digamos, se llevó bien con lo que cooptó, quiero decir, o incorporó, sí. Que incorporó ideológicamente dentro de eso, pero no era realmente. Ella dice mucho, yo nunca fui feminista, nunca fue feminista, Cristina Fernández Kirchner. Digo, sí hubo un proceso de ampliación de derechos muy significativo, el matrimonio igualitario, creo que el proceso ahí arranca también el tema de la legalización del aborto, con la que Cristina Fernández Kirchner nunca había estado de acuerdo tampoco. Bueno, yo lo que pasa es que me parece que no, era un modelo, digo, no creo que eso haya sido esa representación. Entiendo que Milei ahora quiera asociar indistintamente ciertas ideas del progresismo, digamos, de la democracia liberal, en términos, entendida, la norteamericana, con el kirchnerismo, pero para mí son bichos distintos, muy distintos, o distintos, bastante distintos, no son lo mismo. De hecho, me parece que Milei se pelea mucho más con el progresismo liberal que con el kirchnerismo. Él no gasta mucho tiempo en pelearse con el kirchnerismo, Milei. Prácticamente no gasta tiempo en pelearse con el bueno, en el último tiempo tomó como a Cristina en un diálogo que en cierta medida le conviene a los dos, ¿no? Pero se lo propone Cristina, discuten de economía, si el déficit fiscal, qué sé yo, pero realmente, digamos, su contendiente no es exactamente el kirchnerismo, me parece. Yendo un poco al periodismo. Sí. A mí siempre me gustó un texto de Claudio Uriarte, no sé si vos llegaste a trabajar con él en Página 12. Cuando yo entré a Página, Claudio estaba en Internacionales y poco después publica Almirante Cero, su biografía de Macera, que es fantástica. Librazo, ¿no? Sí, allá arriba. Pero él escribió un texto que es Contribución a la crítica a la verdad periodística, jugando con los textos de Contribución a la crítica a la economía política, ¿no? Y dice, en realidad los diarios tendrían que salir cada tanto cuando haya alguna novedad importante, es la conclusión que saca, porque si no estamos como obligados a hablar todo el tiempo y eso suplanta una reflexión mucho más general. Es una crítica, hace un poco una burla, pero una crítica, ¿no? ¿Cómo es hacer ese periodismo todos los días y tratar de mantener un diálogo que aporta a la discusión pública, ¿no? Bueno, hoy, viste que hoy es un ecosistema complicado, es un mundo de hinchadas, ¿no? Yo digo, más que de audiencias, es un mundo de hinchadas, A veces, viste, pienso que ese periodismo como más partidario, que viene un poco también del mundo del espectáculo, del mundo del fútbol, ¿no? Esos modales, esa musiquita de fondo, los gritos, los indignados. Los aplausos. Los aplausos. Hay como algo medio actoral ahora en la televisión, mucho más que con relación al contenido en el periodismo, ¿no? Entonces, yo mi principal desafío es construir audiencias, no hinchadas, en el sentido de decir, bueno, qué sé yo, no sé, dudo, trato de entender. Es lindo porque es como en mi trabajo de hacer todos los días 3 horas a la mañana,
es como hacer es como una pequeña redacción de alguna manera, como, en el sentido que vas... Tu diario diario. Claro, vas eligiendo qué noticias, cuáles metés, cómo las vas metiendo, cómo las mezclás, a cuál vas a abrir una ventana y le vas a dedicar una nota, a cuál le vas a dedicar el comentario, hablo a un comentario a las 8 de la mañana, unos minutos, que es como... que no pretende ser tampoco editorial, no le encuentro un mejor nombre, ¿entendés? Pero es como un comentario, qué sé yo, a veces es tratar de entender una discusión que está viendo, tratar de contar cómo qué sé yo, en qué escenario está, o tratar de explicar, no, pero digo, sí, yo también digo, para mí es muy importante tratar de colaborar, a mí me han dicho algo que me gusta, que es entiendo, ¿entendés? O sea, no quiere decir que yo tenga una verdad para contar, no es esa mi pretensión. Tengo un punto de vista, obviamente, que de eso trabajamos además, y elegimos y editamos y demás. Pero la verdad es que tratar de decir, bueno, tratar de poner arriba de la mesa qué se está discutiendo, cuáles son los dilemas, cuáles son las posiciones. Obviamente todo también, no es que yo creo en la objetividad periodística, uno está atravesado por su mirada, por sus ideas, etcétera. Pero básicamente trato de hacer un esfuerzo de comprensión. Es como lo que me propongo hacer fundamentalmente, como periodismo político, si querés. Y con Milei cambió un poco la ubicación del periodismo en general, ¿no? O él obligó a un cambio de ubicación o él los puso como enemigos. ¿Cómo ves esa relación? ¿Cuánto le suma? ¿Por qué lo hace? ¿Cuánto le suma hasta ahora? El otro día leí una nota interesante de Eduardo Fidanza en Perfil. Sí, es muy que él decía que habían los grandes conglomerados, hablaba básicamente de Clarín y La Nación, ¿no? Que habían dividido sus audiencias y le daban en la parte escrita al racional, le seguían alimentando al racional y le daban a un Liotti, le daban a un Pañi, y en la parte audiovisual, tomá. Ahora que mucha gente se sigue informando por la televisión. ¿Qué pasa si la televisión le suelta la mano? Porque vimos, por ejemplo, a Eduardo Feynman, lo estamos viendo muy enfrentado al gobierno cuando era uno de los periodistas que lo bancaban más o estaba más de ese lado. ¿Cómo ves esa relación Milei y el periodismo y la deriva que puede tener? Bueno, en muy poco tiempo Milei ha mostrado un grado de intolerancia notable al periodismo, ¿no? Digo, yo creo que... en algún momento, cuando Cristina Fernández de Kirchner, que hubo un proceso también de enfrentamiento, bueno, también por Clarín y la ley de medios, etcétera, pero que fue un momento también de un pico de enfrentamiento, por lo menos con un universo de medios de comunicación, y había como una propagación de muchos, en algunos casos muy justificada, los carteles en la calle, con la cara de, bueno, Ernesto, digo, había como una cosa donde 678, el aparato estatal utilizado para un señalamiento de aquel que criticaba al gobierno, no necesariamente, hubo algo, con el kirchnerismo vino algo que después se dio por descontado, que era un poco plantear el fin de la inocencia, en el sentido de decir, bueno, acá hay intereses detrás, ¿no? Y empieza la idea de la primera versión del pautero, pero más dirigido en ese momento también a las empresas, ¿no? Entonces, en realidad, si una empresa dice lo que dice es porque hay intereses económicos detrás y no es porque estén ejerciendo un periodismo y demás. Pero eso también significó mucha persecución a muchos periodistas, mucho señalamiento, una situación de bastante hostigamiento y demás. Bueno, el periodismo de guerra de Blanc, ¿no? El periodismo de su guerra. propio... En este mismo ciclo, digamos, como que reconoció que ellos tuvieron que hacer periodismo de guerra. No, por supuesto, y la reacción que, digamos, bueno, uno, según como lo mires, uno reacciona a otro, pero hubo eso también, por supuesto, después Clarín, etc. Ahora, Milei, en muy poco tiempo, son 9 meses, a mí me sorprende el grado de tolerancia de algunos medios que defendieron la libertad de prensa durante el kirchnerismo y que hoy toman naturalmente comportamientos de Milei que son realmente bastante inéditos en términos de ataques personales, insultos, descalificar. El grado de, digamos, de insulto, porque no es ni siquiera una descalificación. Y a lo que se suma la idea de que primero hay que colegiar periodistas, que lo sacó y lo puso y lo sacó en pocas horas el Capital Humano. Sí. La idea de que van a entrar a Casa Rosada los que estén calificados. La idea de que para que él dé conferencia de prensa va a haber que convertir a los periodistas en políticamente expuestos y que presenten su declaración de jurada de bienes. Una persona que no da ni dio conferencia de prensa, que elige siempre a los mismos, casualmente son siempre todos varones, en Argentina, afuera sí le ha dado reportajes. Es loco eso también, porque él ha dado reportajes a periodistas independientes y reportajes, digamos, que van y vienen, de periodistas afuera sí, a medios extranjeros sí, nunca
ha hecho eso mismo con un medio local, nunca. Con lo cual, pauteros, la descalificación, más ese mundo de los trolls y los ataques de los trolls y demás. Más, bueno, los recortes antojadizos, la persecución. Digo, en muy poco tiempo, el clima de Milei con el periodismo independiente es muy hostil, es muy hostil. Las cosas que dice sobre Fontevecchia, digo, Longobardi, ni hablar, digo, hay un montón de periodistas que han sido brutalmente atacados por el presidente, descalificados, insultados. No está discutiendo, él dice, bueno, no voy a permitir que mientan. No es cierto, porque nunca, no está discutiendo una información. El propio Lanata en su momento. Pero bueno, me parece que en ese sentido, no es lo más grave que pasa en la Argentina. Uno siente decir, bueno, ok, a mí me aburre el periodismo de periodistas, me parece que no tengo que estar mirando el ombligo, ni que nada. Uno finalmente es nuestro laburo y también forma parte de nuestro laburo que de vez en cuando la cosa se ponga un poco más tensa. Entonces no me gusta caer en eso porque me parece que es hablar de nosotros cuando nuestro laburo es hablar de otras cosas y no de nosotros. Pero de verdad, y además hay un hostigamiento con las minas muy particular. Claro, particularmente, ¿no? Hay algo del uso de la cuestión sexual también. El ataque a Luis Novarecio está cargado de una homofobia, pero brutal. Todo el uso de las metáforas de que cuando les va bien es porque tienen un pene gigante y cuando le ganan a alguien es porque tienen que ponerse vaselina. Es un horror en sentido de lo peor de la idea de la masculinidad puesta en la discusión de cómo se gana o se pierde una discusión. Y el lugar de las mujeres ahí, ¿entendés? Es como una cosa... Yo, por un lado, no me parece lo más importante que está pasando en Argentina hoy. No me gusta hablar de eso en términos porque no me gusta que el protagonismo seamos nosotros, ni me parece que sea nuestro lugar hablar de nosotros mismos. Pero a la vez me pasa y tengo una ambivalencia con eso, que no me quiero acostumbrar. ¿Entendés? O sea, decís, che, ¿esto lo dejamos pasar? ¿De verdad que el presidente está diciendo estas cosas? ¿Vos lo viste en algún lado? Yo, por ejemplo, pero lo digo en serio, el otro día lo invité a Franco Torchia a hablar un poco de la recurrencia del uso de la metáfora de la cuestión de anal y qué sé yo. Que uno no sabe ni cómo, ¿viste? Bueno, ¿Cómo nombrarlo? Claro. ¿Cómo nombrarlo? ¿De qué estoy hablando? ¿Entendés? No lo vi en ningún lado. ¿Entendés? Claro. Che, ¿qué dice eso respecto a la palabra presidencial? ¿Cómo nos estamos tomando la palabra presidencial? Claro. ¿Estamos fingiendo que eso no existe? ¿Estamos haciendo de cuenta que no pasa? ¿O que no pase no tiene ningún significado? ¿Qué sé yo? Es una cosa, no nos pasó nunca. Ese grado de degradación de la discusión pública. Bueno, ni hablar ratas a lo del Congreso, ¿entendés? Degenerado, porque además degenerados fiscales. La idea, volvemos siempre al mismo tipo de lenguaje. Y no es un problema de ser pacato, decir, ay, me horrorizo. Entonces, y ahí es donde decís, che, ¿qué está haciendo el PRO? No se espanta nadie. Yo el otro día en la Comisión de Libertad de Expresión veo diputados del PRO que han hecho una carrera de escandalizarse por estas cuestiones, de otra índole, incluso. Defensa de los periodistas. Sí, decís, che. Pero es el modo, ¿viste? Tiene un grado de intolerancia, bueno, con los economistas, Melconian, las cosas que le ha dicho a los consultores, me parece que hay Milei igual es una mezcla, una profunda intolerancia a la crítica, pero poca tolerancia, me parece personal incluso, y a la vez, que me parece que es lo que lo hace un personaje más complejo y por lo tanto más indescifrable o no tan obvio a lo que parece, tiene un alto grado de pragmatismo. Entonces me parece que esa combinación con esa cosa desbordada y cierto pragmatismo es una combinación un poco desconcertante. Y no creo que sea del todo azarosa. Me parece que está pensada. Claro, que hay un plan. ¿Entendés? Que no es que es un desbordado, que es un loco, que un día se levanta y le dice una barbaridad a alguien y retuitea hecho un loco. Me parece que ahí, que quizás eso es lo que pasó también al comienzo, ¿no? Tomarlo como un loco, cuando ellos lo que veían eran métricas, no estaban viendo, ¿no? Estaban mirándolo de otra manera, de alguna manera. Si garpaba o no garpaba. No, yo te lo preguntaba no tanto, sino porque Milei coloca el periodismo como un factor político y como un factor para él hacer política.
Y lo escuchaba Ernesto Tenenbaum la otra vez que decía una cosa que me hizo pensar, por lo menos, que era bajándole un poco el precio a esto, que también lo hizo Andrés Malamud en la primera entrevista, que dijo, yo no veo violencia, de hecho, en lo que vos has estudiado en otros tiempos, violencia, en el sentido de violencia es otra cosa. Yo veo agresividad, dice, veo mucha agresividad, pero no veo violencia en la Argentina de hoy, digamos, ¿no? Y él dice, yo veía a mí, y lo que veo que es muy digital todo, porque a mí antes me puteaban por la calle, decía Ernesto, a mí me puteaban por la calle en la época del kirchnerismo, y ahora no tanto. Lo veo en las redes, pero después ando en la calle lo más bien. Otro amigo me decía, bueno, es un poco la sociología, porque en ese momento lo consideraban a él alguien que se había ido, ¿no? De donde debía estar. Esa es mi y teoría. que debe haber otros barrios libertarios en donde lo quieren putear a Longobardi, no sé. Esa es más mi teoría. De hecho, lo he charlado con Ernesto. Yo creo que yo laburaba con Magdalena Ruiz Guiñazú en la época del kirchnerismo. Entonces, como Magdalena venía de ser una persona muy importante en materia de los derechos humanos, el que había sido todo el proceso de la CONADEP, con el alfonsinismo, etc., era especialmente atacada por el kirchnerismo, entonces era más tu barrio, ¿entendés? Donde eras atacada. Exacto, claro. Entonces, me parece que efectivamente, para mí, por ejemplo, me parece muy valioso que un tipo como Longobardi en una radio como Radio Rivadavia haga su trabajo como él cree que lo tiene que hacer, siendo claramente contracíclico en esa radio, digamos. Atrás de él viene Johnny Viale. Y entonces me parece que uno lo siente más en la cotidianeidad, por fuera del mundo de redes, cuando vos vas muy a contramano como de tu barrio, por llamarlo de alguna manera, ¿entendés? Claro. De tu lugar de pertenencia, Sí, sí. No sé si tan de pertenencia, pero del universo en el que estás, claro. Sí, en el universo en el que te criaste, digo, en la universidad pública, digo, en el mundo en el que te movés, o la expectativa en realidad, que por eso me parece que pasaba en el kirchnerismo también, que el enojo era mayor con los Caparrós, los Tenenbaum, aquellos que digamos, o Magdalena, o aquellos que tenían un prestigio en el mundo de los derechos humanos o de cierta cuestión porque, por ejemplo, Milei no pierde tiempo en pelearse con el kirchnerismo periodístico. El mundo periodístico, ¿vos lo escuchaste alguna vez? No, sí, claro. Cero. Nada. Cero. En cambio, así como enfurece con los consultores económicos más ortodoxos cuando le dicen algo... Los que deberían estar acá bancando, están criticando. Exacto, exacto. Me parece que eso es más. Me acordaba, creo que era con ¿sabes qué pensé? En otra índole, era como... Kirchner enloquecía cuando lo criticaba Página 12 porque era el diario que él leía. Macri enloquecía con La Nación porque es el diario que él leía. Me parece que... Primero enloquecen con aquellos medios que ellos mismos consumen o donde se sienten que tendrían que estar mejor valorados. Igual Milei tiene un fenómeno distinto que es el ataque a toda la cosa de la progresía, lo woke, que él suma esto, me parece una cosa de la ultraderecha de este tiempo que es otra cosa, ¿no? Y una más para cerrar esto, no sé si cerrar, pero ¿cómo tratar con ese dispositivo y con ese universo de Milei? Qué sé yo. Ernesto lo llevó a Nicolás Márquez y después lo llevó a Danan, que es un influencer de ellos, digo, para quien. El gordo Dan. No, Danan. a Danan, el otro. El gordo Dan no. No llegó todavía, no sé si lo llevarán algún día. Sí. Y fue muy discutido. Sí. Te digo lo que me pasó a mí. En un momento dije, no voy a criticar que lo lleven, sí quizás que estar mejor preparados para refutar lo que dicen, ponele, que no lo veía así. Después lo pensé y dije, no, en realidad tienen una estructura de narrativa ellos, que es muy difícil que uno pueda decir yo le voy a entrar por acá y te van a reconocer algo, porque es la victimización, es la fake, tras fake, cifras, cuando hablaban de los homosexuales que la sacan no sé de dónde, de las cosas que le pasan, sí. Y como que es muy difícil que uno diga, bueno, capaz que se da un campo común de diálogo y en realidad no se da ninguno, ¿y quién gana? Digamos, ¿no? ¿Cómo manejar eso? Es un dilema, yo creo que realmente es un dilema. Porque en un punto, por ejemplo, el tema de los homosexuales son discursos de odio, ¿no? Son discursos donde, digo, ahora está pasando en Estados Unidos que los haitianos, según Trump, se comen a los gatos. Entonces, ¿vos qué estás haciendo, digamos? O sea, no, pasó con el nazismo, con los judíos. Digo, son discursos de odio donde el otro pasa a ser un ser peligroso, un ser... Entonces, ¿qué haces con esos discursos de odio? Porque, digo, me parece que es un dilema respecto de la libertad de expresión en general, ¿no? ¿Qué haces con eso? O sea, la idea de si en Twitter, en X, hay que regularlo o no hay que regularlo. ¿Quién decide
cuál es el discurso que se puede y en base a qué parámetros. Es muy difícil. Primero, a mí me pasa en mi programa que yo tengo un programa que va muy rápido. Entonces tengo un programa más tradicional de primera mañana en el cual no tengo el tiempo que necesito en ese tipo de programas para hacer ese tipo de reportajes. O sea, yo no puedo entrar una nota así condicionada por el tiempo. Necesito tener el tiempo necesario. Entonces, yo mi programa de la mañana no lo hago, pero no lo hago también porque tengo otro formato. O sea, que tampoco me lo puedo preguntar en esos términos. En el formato que tengo seguro que no lo haría. Seguro que no lo haría porque necesito estar preparada, necesito tener tiempo y necesito, creo que saber qué sentido tiene, ¿entendés? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué? Porque estos son mundos que no se chocan, ¿no? En este mundo de las redes nosotros hablamos acá, ellos hablan allá y estos cruces son eventualmente usados de acá para su beneficio y usados de acá para su propio beneficio, pero no pasa nada que haga que vos sientas que digas, bueno, che, esto es un discurso de odio, esto es un discurso discriminador. ¿Qué hacemos con alguien que miente sobre los homosexuales? ¿De qué estamos hablando? ¿Los homosexuales realmente? ¿De verdad? Estamos poniendo en duda la igualdad ante la ley, inventando cifras, diciendo que los extranjeros se violan a las mujeres, que es lo que dicen, digamos, replicando el discurso de Vox. Decís, ¿qué haces? ¿Viste qué pasó en lo de Trump también? ¿Viste cuando dijo lo de los gatos? Que el moderador lo paró y le dijo, presidente, no hay ninguna evidencia de eso. Ahora, eso igual circula, ¿entendés? Claro. Entonces, a la vez, lo que hace también es como ir abriendo compuertas a ese discurso. No sé, la verdad no sé. También me doy cuenta, en otra índole, en otros aspectos, que la idea de cierta cancelación y de que había ciertas cosas que no podían ser dichas generó un tipo de reacción que explica en parte el fenómeno de Milei. Hay como una cierta... la idea de que había cosas que estaba prohibido decir, que no se podía decir, que no podías realmente decir lo que pensabas, etc. Hay una especie de vindicación que está expresada en el voto de Milei. Lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto. Entonces, tampoco me parece que la idea del señalamiento y de la cancelación sea una respuesta que a ver, ¿cuál es mi objetivo? Una sociedad democrática con un debate respetuoso y que, digamos, y que respetemos la diversidad, etc. Ahora, si ese es el tipo de sociedad que yo quiero, ¿qué se hace con estas cosas? No tengo una respuesta muy clara. Ernesto tiene más no sé, lo tiene más resuelto que yo. Yo me lo pregunto más puntualmente cada vez. Vos contaste, María, que a los libros sobre Montoneros, o a las historias sobre Montoneros, Aramburu, el secuestro de los Born, llegaste como lateralmente por estudiando el financiamiento de la política en los primeros años de Menem, etc., ¿no? Como que no era una agenda. A la vez, supongo que eras consciente que también te metías en un terreno de un debate todavía muy abierto, con ¿no? el tiempo, sí. O sea, porque, digamos, es como que, sobre todo el libro de Aramburu y el título, yo he leído críticas, discusiones sobre el crimen que dividió al país, entonces, bueno, el país estaba dividido. El país ya estaba dividido desde el 55, se dividió ahí. Que es un poco la discusión acerca de cuándo empieza la violencia política. ¿Cuándo ¿no? empieza la violencia política? Esa cuestión me interesa mucho, pero antes que eso, el tema de cómo... Hay un libro que se llama Discutir Montoneros de adentro de Daniel Slipak, que dice, bueno, yo tuve que tomar mucho recaudo para hacer una vigilancia epistemológica, eso lo define así, que es decir, entender la estructura de sentimiento de esa época, cómo pensarla desde ahora, cómo hacer ese trabajo, sí, claro, sí. Cómo fue en tu caso tratar de pensar eso para no juzgarlos del presente, ¿no? Con los ojos de hoy. Claro. No, eso es un ejercicio, como decís vos, yo llegué a Montoneros en realidad porque investigando el financiamiento de la política, Montoneros había puesto plata en la campaña de Menem y entrevistando a un ex dirigente de Montoneros me dice, no, de la plata a los Born. Cuando me empieza a contar la historia del secuestro de los Born, yo dije, qué locura. O sea, por ahí había una generación que más o menos la había escuchado, pero... Y ahí fue que, claro, para escribir esa historia del secuestro de los Born, tuve que ponerme a estudiar de Montoneros y lo loco es que Aramburu, que obviamente fue el hecho fundacional de Montoneros, es un libro que yo escribo después, que ya había escrito sobre Montoneros en el 74-75, que es cuando transcurre el secuestro de los Born. Y sí, yo lo que trato de hacer cada vez más, incluso en la última versión de Born y Quieto,
es de tratar de meterme en la época, pero a la vez, o sea, uno mira indefectiblemente desde hoy, pero tratar de poner los elementos arriba de la mesa que había en aquella época, aunque uno está mirando siempre desde hoy, pero poniendo la época en cuestión y lo que pasaba en esa época. Pero a la vez también ha sido muy poco generosa la Montoneros, o sobre todo su conducción, en términos de la revisión de su propia historia. Entonces, y ha habido como... Ahora hay algunos trabajos académicos muy interesantes. Además hay, por ejemplo, un libro de Hernán Confino sobre la contraofensiva. Sí. Empieza a haber más material. Pero ha habido poquísimo debate interno, público, ¿no? Hay como una idea de, todavía, con el tiempo incluso, ¿no? De no darle pasto al enemigo y no contar o no tener debates abiertos respecto a algunas cuestiones de cómo fue el devenir de Montoneros, ¿no? La guerrilla más importante de Latinoamérica, digamos, y me parece que eso hace que sea una historia interminable, ¿no? En el debate. Si uno ve, estaba justo leyendo el prólogo de la última edición de La Voluntad, que Martín Caparrós escribe una frase que me gusta mucho, que es nada más cambiante que el pasado, ¿no? Y si uno ve, digamos, cómo trató el alfonsinismo, cómo trató después, bueno, Menem, el kirchnerismo, y ahora estamos pegando otra vuelta más, y estamos, cada vez que vienen estas nuevas oleadas, revisitando y mirando con un nuevo punto de vista, no siempre tan nuevo, pero digamos que es como volver a mirar esa época y cargarle, digamos, la cuestión política actual para mirar entonces, y es una mirada muy cambiante, extremadamente cambiante, a pesar de que hay un consenso muy grande alrededor, afortunadamente creo, ¿no?, del 83, de la transición democrática, etcétera, la mirada sobre todo sobre Montoneros es extremadamente cambiante, ¿no?, con este tiempo de la democracia. Yo lo que veo es... efectivamente, durante cada administración como una batalla, ¿no? por sí, la memoria, ¿no? Sí. Por la gestión de la memoria. Sí. Ahora, la impresión que me da es que en este último tiempo es como que todo el rico proceso de los años 70 queda como reducido al rol de las organizaciones armadas y específicamente al de Montoneros. A la violencia armada. A la violencia armada. De hecho, hubo un debate ante la declaración de un ex militante del EGP, la guerrilla de Massetti, un par de años antes, en Orán, en la revista La Intemperie de Córdoba, que él cuenta que fusilaron a 2 de sus propios miembros y, bueno, cuenta esa experiencia y la conmoción que él tenía hasta el día de hoy. Y Oscar del Barco, que era en ese momento de Pasado y Presente, un apoyo logístico urbano de esa guerrilla, saca una carta y se convierte en un debate del no matarás, que es 2 tomos, sí, etcétera, que es sobre la violencia, ¿no? Y me da la impresión de que ahí es como que digamos, es una operación ideológica que hoy es muy trabajada, sobre todo por sectores como Victoria Villarruel, por ejemplo, para decir los 70 se redujo a esos hechos, sí, graves, discutibles políticamente, para juzgar moralmente a toda la década. No, claro, pero incluso en el lenguaje, si para la dictadura eran los subversivos, la operación del lenguaje eran terroristas, ya no eran guerrilleros, eran terroristas. Claro. Entonces, la finalidad era solamente el terror. Claro. Y eso lo equipara a cualquier grupo terrorista cuyo único objetivo es sembrar el terror. Y eso es lo que más los descontextualiza. Con lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que bien la violencia armada. Quiero decir que denominarlos terrorismo en lugar de guerrilla es exactamente lo que lo despoja del contexto. Aunque uno pueda mirar muy críticamente, retrospectivamente, o yo por lo menos, desde hoy, pero en ese contexto era una guerrilla, no eran un grupo terrorista. Claro. Después podemos discutir qué tipo de guerrilla, sobre todo me parece que el 75 en adelante Montoneros tuvo un devenir claro, extremadamente militarista, ¿no? Y se volvió incluso la cosa del ejército guerrillero, bueno, las contraofensivas, hay una serie, sobre todo me parece que del 75 en adelante el grado de violencia sobre la población civil, digamos, de Montoneros, y además incluso que eso explica gran parte del consenso de la sociedad civil recibiendo la dictadura. Digo, si uno
Que eso es lo otro, ¿no? Que si vos empezás a contar la historia a partir del 24 de marzo del 76, te cuesta entender lo que pasó, ¿entendés? Entonces, no quiere decir que porque vos mires un poco más atrás justifiques lo que pasa en el 24 de marzo. Pero si no podemos mirar más atrás, bueno, la historia vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve, sí. ¿No? Me parece. Yo creo que ahí de la peor manera, ¿no? Hay un punto que a mí me interesa, que es... ¿Qué es lo que me interesa? Digo, porque cómo rescatar todo el resto del proceso político que va del Cordobazo hasta el Rodrigazo, y no reducirlo al rol de las organizaciones armadas, etc. Y creo que el golpe un poco responde a eso con la excusa de las organizaciones armadas, ¿no? Tampoco estoy diciendo nada nuevo, lo ha dicho mucha gente, o sea que con la excusa de determinadas acciones de las organizaciones armadas, o se entroncaban en ese contexto, la acción de Montoneros en Formosa, la toma de Montechingolo por parte del ERP, todas acciones bueno, era un país que fallidas, tenía un hecho armado cada 2 días. También. Era, digamos, viste, está el libro de la violencia de la vida cotidiana, de la vida, no me acuerdo el título, estoy citando mal, de la década del 70, ¿no? De la gente común. La gente común. Los años 70 de la gente común. Cuando vas para ahí, hay una... Digo, también en un contexto, ¿no? Digo, no era solamente en la Argentina, pero por supuesto, digo, uno ve el Cordobazo y después viene, digamos, la vuelta de Perón con unas fuerzas, digamos, Onganía es un poco el precedente del 24 de marzo del 76, ¿no? Unas fuerzas armadas que todavía no estaban lo suficientemente cohesionadas como para armar el aparato represivo que arman las 3 fuerzas armadas juntas a partir del golpe del 76. Por supuesto que es un proceso, es una dinámica también que se retroalimenta, no son... Digo, mirarlo como una excusa significa que, no sé, digo, es una dinámica. Eso no quiere decir que sea culpa de, pero digo que es una dinámica que, digo, cuando Montoneros en el 75, y lo dice Firmenich, además, cuando anuncia que habían cobrado $60 millones por el secuestro de los Bon, dice, digo, y se veía venir el golpe, Isabel estaba muy frágil y todo lo que estaba pasando, la economía estallando por los aires, él dice deliberadamente que acelerar el golpe es un objetivo buscado. Sí, sí. No, lo que digo es que las motivaciones para mí estaban mucho más en una sociedad que había puesto, por primera vez en mucho tiempo, en cuestión el poder. Por eso los desaparecidos, el porcentaje de los desaparecidos son delegados de fábrica, por ejemplo, ¿no? En ese momento que puso el poder en cuestión, cuestionó el poder en las fábricas, en los lugares de trabajo, más que en las acciones de la guerrilla, que eran una derivación de todo un momento de insurgencia popular que tenía estos extremos, si se quiere, ¿no? Yo digo cómo y el golpe, bueno, responde más a eso, inclusive, que creo yo, que a las organizaciones armadas, ¿no? Sí, estoy pensando, no, es verdad, había una puja distributiva fenomenal, por eso todo empieza en Córdoba, en el Cordobazo, ¿no? Digo, eso era un contexto de una puja distributiva muy grande. Igual yo digo, cuando decís mueren por supuesto, los dirigentes obreros de la fábrica, sobre todo las comisiones internas más combativas que no formaban parte, ¿no? Claro. Pero ¿por qué también? Porque quedan en la intemperie. Porque pasar a la clandestinidad para la esa es estrategia política de ella. Esa estrategia política dejó a esos sectores tremendamente desamparados frente a lo que vino. Digo, la responsabilidad de la violencia y el terrorismo de Estado, del horror, es de las Fuerzas Armadas, digamos. Claro. No quiero correr esa responsabilidad. Pero sí, evidentemente, también, sí, por supuesto. ¿Qué sé yo? Yo digo que desde hoy la idea es toda la intento de cuestionamiento al régimen social capitalista, todo intento de insurgencia, termina en locuras. Es que la sociedad se vuelve loca y termina en locuras. Y mi idea a rescatar desde hoy, de nuestra tradición política aparte, es, hay otras formas de insurgencia que discutamos políticamente, pero no moralmente, que toda idea de violencia, digamos, porque el Cordobazo fue violento también, ¿no? Una huelga es violenta, en un sentido, porque violenta la legalidad. Es necesariamente, termina en una deriva como la de Montoneros o como la de las organizaciones armadas, ¿no? Bueno, hoy está bien, hoy es un momento en el cual la idea, te lo traduzco de esta manera, quizás, que la idea del orden prevalece por encima de la idea de la lucha, ¿no? Y es un poco lo que estamos viendo en las manifestaciones, en el sentido de decir,
liberar calles es más importante, o reprimir una manifestación es más importante que garantizar el derecho a la protesta pacífica, ¿no? Pero justificado en la idea de que ahí hay una violencia, ¿no? Que estás violentando algo. Sí, eso es cierto. Toda idea de lucha, no en el sentido de lucha armada, violenta el orden, ¿no? Claro, ahí cuál es el límite, ¿no? Entonces, pero ya digo que ahí entramos en una discusión, porque a mí, bueno, tus libros me parecen muy fundamentados, a mí me sirvieron mucho para entender otros aspectos, sí. Pero que ya entramos en una discusión de política y de estrategia, y no tanto de moral, ¿no? Como que de moralización de ese momento, como terminó en el debate del barco. Del barco termina diciendo al final, todos, Lenin, Trotsky, se va para atrás, todos asesinos seriales. Todo intento termina en esto. Y yo creo que ahí la discusión... Pero no son solo los intentos, en todo caso, revolucionarios por izquierda que terminan en eso. Uno podría pensar, ¿no? Otras situaciones en las que... Pero, por ejemplo, mira, te voy a decir algo que me quedé pensando con lo del libro. Cuando yo escribo la segunda versión de Bon y Quieto, había accedido a las desgrabaciones de la negociación. Y ahí aparece... Súper documento. Súper documento. Digo, para que la gente lo lea. No, claro. Y ahí aparece algo que yo no tenía tan claro en el primer... No lo tenía claro, digamos, en la primera versión, que es que además de los $60 millones, hubo realmente... Montoneros lo que quería hacer dio vuelta muchas, digamos, eran las principales fábricas del país, Grafa, Molinos Río de la Plata, etc. Y como ahí tenían comisiones internas o delegados que la patronal y los sindicatos tradicionales no dejaban asumir y demás, se metieron mucho dentro de las fábricas. Claro, eso fue un drama, porque esto fue en el 75 y 6 meses más tarde desaparecen casi todas las comisiones internas que habían estado, digamos, que habían usufructuado o que habían logrado torcer la voluntad de la patronal en función de la negociación por la liberación de los hermanos Bon, ¿no? Como pasó después con Mercedes-Benz, digamos, cuando el secuestro de los directivos se convertía también en una herramienta para presionar por mejoras de condiciones laborales, ¿no? Pasó mucho, lo que pasa es que fue muy fugaz. Fue como un espejismo que terminó en que ellos fueron los que cargaron gran parte del peso, ¿no? Claro. De esos trabajadores que después seguían yendo a la fábrica. Lo que te iba a preguntar es si leíste el libro de Abel Medina. Sí. Conocer a Perón. Sí. A mí es muy revelador en muchas cosas, ¿no? Pero hay una parte en la que cuenta... Primero dice que Abel Medina cuenta un diálogo con Perón. Sí. El peor momento nuestro fue durante el Cordobazo, dice, de nuestro movimiento, porque hubo un movimiento masivo de masas sin claros líderes peronistas. Hay un abogado en Córdoba, Garzón Maceda, que está escribiendo, dice que va a demostrar por qué el Cordobazo también fue peronista. Es medio raro una provincia tan radical, pero bueno, pongamos que capaz que cuando lo saque lo leemos. Pero dijo, fue nuestro peor momento. Esto para más político de Aramburu, ¿no? Y que el aramburazo, el secuestro de Aramburu, le permitió contener lo que podía llegar a perder por izquierda y traer muchas veces, nuevamente al peronismo hacia una juventud que se podía llegar a ir. Y por eso siempre valoró mucho, según Abel Medina, Juan Abel Medina, a Fernando Abel Medina, y le preguntaba por Norma Rostito, y particularmente, aunque después Perón estaba en contra de la deriva de Montoneros posterior, ¿no? Pero, ¿crees que ese hecho lo enmarcás así como Aramburu dentro del secuestro, simbólicamente lo que tuvo en ese momento para el peronismo? No, claro, lo que pasa es que yo creo que eso es uno de los hechos que hizo de Montoneros una guerrilla tan extraordinaria y tan, en algún punto, digamos, la célula cordobesa, con la que yo hablé mucho también, tan por ahí desligada de los frentes de masas y tan militarista en su sesgo inicial, digamos, porque la idea de que con un operativo único, muy de asesinar a Aramburu, pues esa es la otra, ¿no? Digo, la palabra, ¿no? El crimen de Aramburu, el ajusticiamiento de Aramburu, el crimen del asesinato de Aramburu, porque según si es asesinato, es como si la carga de la violencia estuviese puesta en ese hecho, ignorando que llevaban 15 años de proscripción del peronismo, los bombardeos a Plaza de Mayo, digo, con toda la carga que tiene la elección de Uruguay. Sí, bueno, pero más allá de eso, es un hecho tremendamente extraordinario, porque eran un grupito que está bien, que representaban un momento, un movimiento, había en Córdoba, sobre todo en Córdoba, una inserción mucho más territorial, pero la célula de Capital era un grupo muy pequeño, que toman una decisión tremendamente
osada que se convierte en un hecho de una significancia enorme. Y a partir de ahí, toda la resistencia peronista se encuadra debajo de Montoneros, ¿entendés? Que eran, y en muy poco tiempo muere Fernando Abal Medina, Emilio Ramos, Sabino Navarro, y queda Mario Firmenich como el representante de eso por haber participado del hecho fundacional. Pero Ignacio Vélez Carreras y, digamos, las primeras disidencias de Montoneros, un poco dicen, bueno, fue tan exitosa esa primera operación, tan tremendamente exitosa en términos políticos, que generó un grupo vanguardista sin ningún valor por el trabajo territorial. Y además creyendo que ya de entrada le podían imponer condiciones a Perón. O sea, los primeros intercambios de carta con Perón, ya todo mal, digamos. O sea, los Montoneros pretenden, digamos, ¿no? Galimberti, qué sé yo, en representación de esa clase media que se había radicalizado, ¿no? Y que nunca había sido peronista y que se había criado en familias peronistas y de repente se vuelven guerrilleros, ¿no? Y que creían que le podían cambiar el rumbo a Perón también, ¿no? O sea, que podían creían que le podían poner condiciones a Perón, ¿no? También una situación muy extraordinaria, porque era un líder que llevaba 15 años viviendo en el exilio, en una época que no había estas comunicaciones, con lo cual también era... y lo habían conocido a Perón cuando matan a Aramburu en nombre de Perón. Digamos, ellos se declaran peronistas de entrada, ¿no? Claro. Bien. La Izquierda Diario. Esta es la parte que tenés que hablar bien de nosotros. Pero vos sabés que me encanta, yo soy muy fan de la Izquierda Diario. Son 10 años. Puedo decir que soy desde Cemento, ¿no? De Cemento. Pero efectivamente en aquel ronda de editores, creo que no me ponía camisa desde que iba a ronda de editores, ¿viste? Que incorporaste a la Izquierda Diario, aparte de Tiempo Argentino, que en ese momento también se había convertido en una cooperativa, programa que hacías en la televisión pública bajo el gobierno de Macri. En ese sentido, ¿viste algo en la Izquierda Diario? ¿Qué? Bueno, a mí me parece que es prensa militante en un sentido muy valorable, porque miran cosas que otros no ven. A mí me pasó mucho de cubrir conflictos gremiales. Muchas veces estoy buscando cosas que solo encuentro en la Izquierda Diario. Cubren cosas que otros no cubrían, con una mirada militante, sobre todo en el sentido de qué mirar, qué cubrir, con un punto de vista, por supuesto, pero con herramientas muy periodísticas, digamos, poniendo las herramientas periodísticas y a jugar en la mejor tradición, te diría, de la prensa militante, que no es ese bodoque que te baja línea, sino que va a buscar las historias que a vos te parece que vale la pena contar, porque tenés tu punto de vista y eso es lo que pones arriba de la mesa. Entonces, yo, ahora hace mucho que no hay tantos conflictos de esas características. Estamos escasos. Pero hay muchos conflictos que yo cubro y miro y busco específicamente en la Izquierda Diario cómo la están cubriendo porque me interesa un montón. Bueno, ahora la represión, digo, hay muchas cosas que la Izquierda Diario cubre muy profesionalmente en términos de historias que otros no miran, no cubren o no ven. Entonces a mí me encanta. María, gracias. Bueno, sí, nada, gracias a vos. La verdad que ya sabes, me parecen espacios muy, muy valiosos. Así que me gusta verlos crecer también y llegar al streaming. Yo que llegué hace 5 minutos, bienvenidos al streaming. Gracias. No, a vos.